Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ante todo, gracias por sumarse. Espero bueno, que la charla cumpla un poco sus expectativas. Estamos acá, como ya saben, para tener una muy breve intro a Grafana y para darnos una idea de las capacidades que tiene, que escapan a lo que podemos ver en una horita. Vamos a tomar como ejemplo Amazon CloudWatch, que es quizás la herramienta de AWS que pisa más fuerte para integrarnos desde lo que solemos hacer en Incluit, considerando la cantidad de roles de DevOps que tenemos y el partnership en general que tenemos con AWS. Me presento ante todo, mi nombre es Andrés Burgos, yo trabajo hace aproximadamente 5 años en Incluit, desde 2016. Empecé trabajando en un proyecto de Telecom prácticamente como un sysadmin y en este momento estoy trabajando como DevOps, entre otros lugares, en Crece Más. Ahí es donde tuvimos esta primera experiencia con Grafana por necesidades específicas del cliente, junto con mi compañero José Ruiz, que la verdad que también colaboró muchísimo, tanto para el proyecto como para la creación de esta presentación. Lo que hicimos en el caso de este cliente es, digamos, diseñar un dashboard que sea agnóstico al proveedor de nube, ya que el cliente planea tener distintos, digamos, consumers, tanto en AWS como en GCP, y algunos laboratorios que por ahí tienen on-premise y necesitábamos una herramienta que nuclee esas necesidades. También la idea de esta charla como marco surgió a partir de la creación del CTO Group, donde me invitaron, y una de las cosas que estoy proponiendo en base a experiencias previas que tuvimos en FinTech, no sé si todos acá son de esa vertical, digamos, pero una de las experiencias que estoy sintiendo últimamente es que al haber tantas herramientas dentro del mundo de DevOps y de los requerimientos que pueden tener los clientes, es muy positivo tener algún referente en esas herramientas, incluso aunque no sea un experto. Yo lejísimos estoy de ser un experto en Grafana, estoy tratando de compartir lo que conozco, y ha habido muchas personas que nos colaboraron con otras herramientas para poder hacer un ramp-up más rápido. Por ejemplo, otro caso de estos es Bitrise, que es una herramienta para despliegues mobile, donde, bueno, nos llegó la sugerencia, en este caso fue Mauricio Ferreira quien nos dedicó un ratito a mostrarnos las virtudes o cómo le podía servir al cliente y facilitó el trabajo. Así que independientemente de lo que vamos a ver ahora y lo que puedan llegar a conocer e investigar por su lado, quedo a disposición por si alguna vez consideran que esta herramienta les puede ser útil y tengo algo para aportar. Bueno, vamos a empezar con una declaración un poco polémica para ir poniéndonos en tema. Grafana, imagínenselo más, en lugar de pensarlo como un Nagios, se me cayó el documento, ¿no? Porque tengo pasado de sysadmin, pero en lugar de imaginarlo como una herramienta tan estática, yo les sugiero que lo vean como un renderizador, como un Blender, ¿sí? Como dice la presentación. La función principal de Grafana, o por lo menos la forma en que creo que más fácil me fue entenderlo, es tomar datos y representarlos. Y justamente, ¿cómo toma los datos Grafana? ¿No? Esto es mediante lo que ellos llaman data sources, por eso está en el título de la presentación. Y por supuesto, la que nos va a interesar a nosotros en este caso es CloudWatch, el monitor de CloudWatch que trae métricas de consumo de los recursos de hardware que podemos tener en la nube, ¿sí? Del mismo modo, y esto es una integración relativamente nueva que históricamente se le asignó más a Kibana, en Elk, desde la versión 7 de Grafana se pueden incorporar alguna información de los log groups de Amazon. Después lo vamos a ver con más detalle, pero no solo podemos traer métricas, sino que también podemos generar queries que nos informen, por ejemplo, cuando hay una excepción en nuestra aplicación o información que nos resulte particularmente útil porque puede representar algún riesgo de seguridad o lo que fuera, se puede configurar también dentro de lo que es Grafana.
Otros ejemplos de fuentes de datos puede ser, por ejemplo, Prometheus, que es una herramienta de Time Series Database, es como una herramienta que almacena valores de acuerdo a escalas en el tiempo. Y últimamente lo estuvimos usando con este cliente, por ejemplo, para tomar métricas de Kubernetes, que no es tan sencillo desde Amazon. Necesitas tener este servidor de métricas para poder analizarlo. Y en este caso usé como un tercer ejemplo, que era el que nos había propuesto el cliente en su momento, a Zabbix, que es una herramienta de monitoreo también, y que muchas veces se usa en instalaciones on-premise. En este caso elegí esta variedad de datos para el ejemplo que voy a dar ahora, como para que se entienda que Grafana no discrimina entre sus entradas, ¿sí? En este momento, la versión estable de Grafana admite 17 entradas diferentes, como estas 4 que estoy eligiendo acá de ejemplo, y eso sin contar los plugins desarrollados por la comunidad para algún uso más específico. Realmente son muchas las formas que tenemos de incorporarle datos, y lo que se busca en Grafana es como tratarlas de la misma manera, estas entradas de datos, ¿sí? Como se espera que sea información que después Grafana va a graficar, vale la redundancia, todas estas entradas jerárquicamente, digamos, son lo mismo para Grafana y dependen más de nuestra configuración, ¿sí? Entonces, en esta renderización de la que hablaba, estas serían nuestras entradas. Grafana es el motor que toma toda esta información y la grafica. Y lo que tenemos es un output muy selectivo de lo que queremos ver. Debido a que Grafana tiene funcionalidades también como alarmero, se puede configurar para emitir alarmas, por ejemplo. Ustedes quizás necesitan un dato puntual de la entrada de datos de CloudWatch. Por ahí necesitan solamente monitorear el CPU y la RAM, por dar un ejemplo. O en el caso de Kubernetes, por ahí la información más relevante es si hay capacidad ociosa o disponible en el host como para seguir escalando. Y todo eso se puede configurar y después pueden, o digamos, retener métricas sin graficarlas de otras entradas, o configurar alarmas que no estén permanentemente visibles y que se disparen en caso de algún evento adverso, como mencionaba, por ejemplo, en las excepciones que pueden aparecer en los logs. Para ir un poco a los casos de historia, perdón, a la historia y los casos de éxito de Grafana, es un producto que existe hace bastante. Originalmente el padre, digamos, de Grafana es Kibana. Puntualmente el fork salió de la versión 3.0 alrededor de 2014. Y bueno, durante todo este tiempo fue sumando distintos data sources, ¿sí? Por ejemplo, a Prometheus, que es la herramienta que mencioné recién, la soporta desde que salió al mercado. En cambio a InfluxDB lo sumó al poco de salir. Y justamente Kibana hay un cierto, digamos en inglés, overlap, cierta superposición entre lo que hacen Kibana y Grafana. Kibana puede, por supuesto, mostrar información de métricas, así como también desde la versión 7 que salió a mediados del año pasado, en el caso puntual de CloudWatch que estamos analizando hoy, Grafana también puede mostrar logs, parsearlos y ejecutar queries para buscar información. Pero la diferencia, digamos, de objetivo principal entre ambos es que Kibana, como parte de la suite de Elastic, está pensado, digamos, más para, digamos, el análisis detallado de logs, justamente por formar parte de esa suite, mientras que Grafana está pensado más para la parte visual, para ser un poco más flexible en cuanto a lo que es el monitoreo de la infraestructura. Como les decía recién, no les recomiendo verlo como un Nagios, porque realmente funciona muy distinto. Ahora el primer ejemplo que vamos a ver es justamente integrado con un Elastic a Grafana, pero ciertamente tienen un overlap ahí. Un ejemplo que seguramente lo hayan visto varias veces algunos de ustedes es el monitor público de vacunación de Argentina, ¿no? Con todas estas
con este momento, digamos, complicado que nos toca vivir, muchas veces estamos pendientes de cuándo llegan, si están distribuidas, etcétera. Siempre salen los diarios. Y acá es un muy buen ejemplo, que lo voy a abrir ahora por si alguien no lo conoce, de lo que puede hacer Grafana, ¿sí? Esto está completamente basado en Grafana, es claramente muy simple, ¿sí? Necesita disponibilizar una información muy concisa. Y acá es un buen ejemplo de lo que puede hacer Grafana tanto graficando, ¿sí? Digamos, relacionando estos datos que podemos ver en cada punto en el tiempo. Acá en este caso creo que está configurado para mostrar una vez por día la cantidad de vacunas aplicadas y nos puede dar una información precisa de ese momento, pero nos grafica la curva de las dosis que se están aplicando, ¿sí? A la vez que nos da información detallada de otra forma completamente diferente. O sea, acá básicamente nos está generando una tabla a partir de la información disponible para cada una de las provincias. No tengo evidencias, tampoco tuve forma de chequearlo, pero tampoco tengo dudas de que esto debe estar conectado a una especie de Elastic que está disponibilizando estos datos, por cómo está armada la página o cómo muestra esta info. Bien, volviendo entonces a nuestra presentación, otro caso de éxito es Wikipedia. La infraestructura de Wikipedia, acá sí que les debo las imágenes, pero de acuerdo a ellos mismos está basado en Grafana, el monitoreo de la infraestructura. Hasta acá venimos bien, justo no veo el chat desde acá, no sé si alguien dejó algún comentario quizá, vamos a poner el día. Ok. Básicamente creo que se entiende la diferencia entre Grafana y Kibana, si no lo pueden dejar por el chat o interrumpirme por supuesto. Son productos, insisto, tienen una cierta superposición, pero apuntan al fin y al cabo a cosas diferentes. También hay que pensar que ya ambos productos tienen más de 5 años y por supuesto a medida que maduraron empezaron a tener cada vez más superposición. Bien, esto es un poco lo que les decía recién, algunos ejemplos de las fuentes de datos que puede tomar Grafana. Entre ellos están CloudWatch, el monitor de Azure y el monitor de Google Cloud Platform, así que diría de los tres grandes de los proveedores de nube están efectivamente dentro de lo que puede soportar como entrada, digamos, default. Hay algunas otras herramientas, también entre ellas Prometheus, que creo que puede ser que en el futuro también lo vayamos teniendo un poco más en el día a día. Y justamente por eso está bueno separar entre lo que es un data source, como puede ser Amazon CloudWatch o Azure Monitor, y lo que puede ser una time series database, una base de datos de eventos, digamos, en el tiempo, ¿sí? Un ejemplo de TSDB, para abreviar, sería Prometheus. ¿Y cuál es la diferencia desde el punto de vista de Grafana? Si bien escapa a lo que estamos viendo hoy puntualmente en CloudWatch, me parecía interesante verlo porque nos trajo algunas complicaciones en el proyecto, que las entradas de datos sean las que se soportan por default o mediante un plugin, que no son TSDBs, suelen tener herramientas para obtener las métricas que simplifican mucho el trabajo. Por ejemplo, ahora vamos a ver que en Amazon, si yo quiero obtener métricas de S2, es realmente muy simple. Si quiero obtener métricas de RDS, me basta con buscar ese namespace, como lo llama Amazon, ese recurso, podríamos decir, y buscar la métrica correspondiente. Mientras que si tenemos que usar una TSDB, lo que tenemos que usar es un query language. O sea, Grafana, a la hora de graficar, va a ejecutar una query en esa base de datos de eventos en el tiempo y nos va a graficar a partir de la información que se traiga, ¿sí? Estos son los ejemplos principales de Time Series Databases que soporta Grafana. Sinceramente yo estuve usando Prometheus para este cliente y la experiencia es que customizar estas herramientas, estas entradas de datos puede ser un poco más complejo. Pero en este caso tenemos la suerte de que vamos a trabajar específicamente sobre CloudWatch y ahí viene una pregunta.
¿por qué no usar directamente la configuración del dashboard de Amazon? Nosotros, no sé el grado de experiencia de la mayoría con Amazon, pero una forma de lograr lo mismo es ingresar en el dashboard correspondiente de la cuenta que deseamos monitorear y quizás configurar lo que es el servicio de SNS, de notificaciones, establecer que a la hora de obtener cierta métrica se nos informe a partir de Amazon. Y el motivo principal que encontramos, como en el caso de este cliente, es en implementaciones donde no haya un único proveedor, ¿sí? Sino que podamos necesitar monitorear distintos recursos de diferentes proveedores en la nube o incluso locales, o bien en entornos, digamos, donde haga más fácil la navegación, contar con un espacio, digamos, centralizado, ¿sí? Tanto para el acceso como para la administración. Es mucho más fácil manejar, digamos, crear una salida de alarmas mediante Telegram una vez para todos los proveedores de la nube que andar por cada uno configurándolo. A la vez que es más sencillo cargar, por ejemplo, las métricas o algún dato de los logs que sea bastante básico en Grafana y habilitar el acceso a los usuarios que correspondan a esa sección, en lugar de dar de alta en el IAM de Amazon, en la administración de usuarios de Google Cloud y en una implementación on-premise que podamos tener a los mismos usuarios. Es básicamente una herramienta para unificar todas estas necesidades en los proyectos que lo ameriten. No sé si hasta acá vamos bien, estaba mirando a ver si había algún chat nuevo, pero creo que no. Cualquier consulta, les repito, la pueden dejar y que no le muerdan la lengua. Bien. Para poder usar CloudWatch como fuente de datos, nosotros necesitamos acceder a las métricas que están almacenadas en el proveedor de nube, ¿sí? Esto es una introducción, así que voy a repasar algunos conceptos básicos por si hay alguna persona que no está muy familiarizada con Amazon. A partir del momento en el cual se crea, vamos a dar un ejemplo simple, una máquina virtual en Amazon, por ejemplo, una instancia S2, que sería lo más parecido a las viejas máquinas virtuales como las que podemos tener en un VirtualBox, se empiezan a recopilar métricas de esa máquina en forma gratuita, por así decirlo, ¿sí? Esas métricas que se almacenan para dar información del estado de ese equipo se almacenan en un servicio de Amazon que se llama CloudWatch, que, repito, en principio no tiene costo. Obviamente que si empezamos a habilitar, por ejemplo, la persistencia de logs en Amazon CloudWatch, que también permite la creación de grupos de log que guardan texto, como la mayoría de los logs, en lugar de métricas, por ejemplo, de uso de CPU, eso empieza a tener un costo asociado relacionado con el espacio de almacenamiento que ocupe. A la vez que también ofrecen un monitoreo detallado, ¿sí? Para lo que es métricas más avanzadas, digamos, y eso también tiene un costo aparte. Nos puede dar un poco más de insight, pero entre comillas lo cobran. Pero las funcionalidades que vamos a ver ahora son en principio gratuitas, ¿sí? IAM es la administración de usuarios que tiene Amazon, ¿sí? Para poder, digamos, polear, consultar las métricas disponibles para que Grafana muestre, necesitamos tener un usuario y ese usuario tiene que tener determinados permisos. Entonces, vamos en el transcurso del laboratorio que vamos a hacer en un ratito para mostrar estas posibilidades y no quedarnos en lo teórico, vamos a tener que crear una identidad que es quién está pidiendo el acceso para que Grafana tome esas métricas y asignarle determinados permisos, que lo que van a definir es qué puede pedir esa identidad, ¿sí? Repito, esto es una introducción, así que no nos vamos a meter en roles ni a limitar mucho más el scope de lo que, digamos, de la granularidad de permisos que permite IAM, que es muy alta y desde ya que desde el punto de vista de seguridad
les recomiendo que tengan presente siempre dar el mínimo privilegio, como sabemos y como es buena práctica. En este caso lo que vamos a hacer es seguir la documentación oficial, ya les voy a mostrar el detalle. Entonces, vamos a crear un usuario, no es necesario un grupo ni un rol, pero son otras posibilidades que podríamos tener, y le vamos a asignar una policy. Esa policy le va a permitir ejecutar statements a ese usuario, y de esa manera va a poder ir trayéndose las métricas que tenga permitidas en la política, por supuesto. Espero que a esta altura los haya podido convencer de las ventajas de Grafana. Vamos ahora a pasar a un ejemplo un poco más práctico. Y como les digo, la gran ventaja de Grafana en mi experiencia es poder centralizar la información y la administración tanto de alarmas como de usuarios. El consumo de recursos comparado con el stack de Elastic también me pareció palpablemente más bajo, pero también es cierto que el alcance es más limitado de la herramienta. Y también otro tema que no mencioné específicamente, pero que es más fácil decir que tiene casi todo, andar diciendo como recién qué entradas soporta. Soporta muchísimos medios de salida, ¿sí? Entre ellos están Telegram y Slack, que son dos herramientas que dentro de Incluit apreciamos bastante, pero realmente hay muchísimas, si mal no recuerdo son más de 50 las que están soportadas, desde ya que soporta correo, se puede conectar con el SNS de Amazon siempre y cuando el rol lo permita. Hay muchísimas opciones y como vamos a ver ahora son bastante fáciles de configurar. Pero esas son las principales ventajas que le vi al producto, digamos. Lo que vamos a hacer ahora en este laboratorio es crear un Docker que va a contener Grafana. Para eso creé un Dockerfile personalizado. Si alguna vez quieren hacer este laboratorio o se quedan con ganas de investigar un poco más, tengo entendido que se los vamos a enviar junto con la grabación de esta capacitación y con, obviamente, la presentación que estamos viendo. Como dijimos recién, va a ser necesario un usuario IAM que pueda consultar a CloudWatch. Y en mi experiencia, mientras tengan un hilo disponible y 512 MB de RAM, Grafana corre. Obviamente que eso va a depender un poco también de lo que estén graficando, porque como les decía recién, hay un esfuerzo tanto del lado del servidor como por cómo funciona, digamos, HTML5 y demás, del lado del cliente a la hora de procesar los gráficos. Así que esta es mi experiencia. Del lado servidor, con un núcleo de 512 MB de RAM está bastante bien. Del lado cliente no les puedo decir mucho porque realmente solo usé mi PC. Como les decía, creé un Dockerfile personalizado, así que voy a dar una introducción mínima de por qué usamos Docker. Quizás salía del tema de la charla y alguno de ustedes no lo haya empleado aún. Yo se los recomiendo, sobre todo para los laboratorios. La verdad que me parece una muy buena práctica usar Docker siempre que se pueda. Me parece también está bueno reconocer cuando uno se equivoca. Yo soy muy amigo de Matías Caroso, nos conocemos hace muchos años, y él, doy fe de que ama Docker desde que existe, básicamente. Creo que cuando nos conocimos en el 2014 ya la tenía clara. Y yo decía, pero ¿hace falta crear un Docker para esto? Y él me decía, ¿y por qué no lo vas a hacer en Docker? Y creo que es esa la filosofía. Siempre que se pueda, se los recomiendo. Si no lo tienen instalado, es muy sencillo hacerlo, sobre todo en Linux, pero en mi caso uso Ubuntu. Pero está disponible para todas las distribuciones. También está para Windows. Y bueno, sobre todo cuando no tienen que crear el Dockerfile, es una muy buena práctica para tener algo efímero y volátil, que puedan jugar, lo puedan romper y se restaure rápidamente. Del mismo modo, les recuerdo que mientras no configuren una persistencia, lo que hagan también es efímero, ¿sí? O sea, en este laboratorio vamos a configurar algunas cosas que cuando termine se van a perder. Si fuera algo local, les sugiero que guarden los archivos de grafana.in y demás como para que retengan las configuraciones.
El Dockerfile es un archivo, y le pido disculpas a los que conocen la herramienta, ¿no? Obviamente que la idea es no dejar afuera a nadie, voy a hacer rápido. Lo que le estoy diciendo es qué imagen de Docker utilizar. Imagínense esto como si fuera, volviendo al ejemplo de la máquina virtual, la ISO del sistema operativo para que pueda levantar algo cuando prende, digamos. Y lo que le estoy diciendo es que copie este archivo de credenciales a un directorio que es .aws. Esto sirve para que Grafana pueda, digamos, leer, ni bien lo levantamos, los permisos del usuario que les comenté hace un rato, el usuario de IAM, ¿sí? Entonces, ese archivo que tiene este formato va a requerir estos datos que los vamos a obtener ahora a la hora de luego, digamos, de crear el usuario. Así que voy a salir un minutito de la presentación y vamos a ir al IAM, ¿sí? Esto es una cuenta de AWS de uno de nuestros clientes donde tuvimos un laboratorio de Grafana. Entro al servicio de administración de credenciales y como habíamos hablado hace un rato, lo que necesitamos es una política y un usuario. Digamos, decirles qué puede hacer el usuario primero y después qué usuario va a usar esa política. La política la tenemos definida en este link que les va a llegar junto con el Dockerfile y los demás que le comenté. La forma más sencilla de crearla es copiando esto. Acá creo que está Agos por ahí dando vuelta. Me detengo un segundo, como siempre, que copien un JSON de estos que define políticas, péguenle una mirada para ver que realmente sea el menor privilegio posible. Y fíjense que son métricas de solo lectura, ¿sí? De leer logs y métricas y tags de instancias, a la vez que las sentencias que puede ejecutar también son descriptivas, de alarmas, de métricas, de grupos de log y demás. Así que, ahora que lo revisé, voy a copiar este JSON y el IAM me permite, a la hora de crear una política, ir eligiendo por cada servicio qué es lo que necesito asignarle, ¿sí? O directamente hago clic en JSON, borro lo que me trae por default y pego lo que me pasó Grafana. Les repito, por las dudas que sea la primera vez que lo hacen, obviamente acá es documentación oficial y es raro que aparezca algo, no está de más mirarla, pero siempre tengan cuidado cuando hacen esto porque es bastante sensible. No necesito asignarle ninguna etiqueta porque va a ser un usuario temporal y al final me va a pedir el nombre de esta política que generé y me va a enumerar de una forma un poquito más visual, un poquito más agradable, cuáles son los permisos que estoy dando, ¿sí? Entonces le va a asignar un nombre, le vamos a poner Grafana Temporary Policy, porque esta política no necesito que persista en el tiempo, y le voy a dejar una descripción acorde. Y de esta forma ya tengo creada una política que, de acuerdo a la documentación oficial de Grafana, debería ser suficiente para consultar las métricas, ¿sí? Entonces, ahora necesito crear el usuario. Me voy a la parte de usuarios, añado un usuario nuevo y le asigno un nombre correspondiente. Por ejemplo, Grafana Temporary User. Y lo que va a necesitar Grafana es el acceso mediante programación. No necesita un acceso a la consola de administración porque no es una persona. No puede iniciar sesión gráficamente. Así que le vamos a dar un acceso mediante programación, que son los datos, recuerden, que esperamos insertar acá. Luego me va a pedir qué permisos le quiero asignar y es ahí donde directamente puedo asociar la política que acabo de crear. Entonces me voy a asociar directamente las políticas existentes. Busco la política de Grafana Temporary que había creado. Nuevamente me pide etiquetas que puedo utilizar o no, en este caso no las voy a emplear. Y me recuerda qué política le estoy dando al usuario que estoy por crear. Una vez que creo el usuario, me va a mostrar estos datos, ¿sí? Que me los va a mostrar una sola vez. Se los dice acá también. Van a poder ver siempre la ID de clave de acceso como para poder identificar unos credenciales,
pero la clave de acceso secreta solamente está disponible en este momento, digamos, y de hecho no la está mostrando justamente para ejemplos como este, donde por más que sea un usuario de solo lectura, es un usuario de Amazon y preferiría que ustedes no lo vean, por las dudas. Entonces, acá podemos copiar el Access Key ID, ID de clave de acceso, y ahora me va a llevar a mi otro monitor estas dos solapas para poder copiar la clave de acceso secreta. Ahí tengo listo mi archivo de credenciales, ¿sí? De acuerdo a las credenciales que acabo de crear recién en Amazon. Si ahora vuelvo a ver el usuario, como les decía recién, acuérdense que ya no va a aparecer la credencial completa, solamente la primera parte. Ven que me dice solamente el ID de clave de acceso. Y ahora que ya tengo creado mi archivo de credenciales, puedo construir este Docker, puedo generar esta máquina virtual, sabiendo que ya va a tener como metida adentro estas credenciales, ¿sí? Entonces, hacemos un Docker build. Y me generó este container, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es voy a usar un comando. Voy a correr esta imagen que acabo de crear. Este valorcito de acá, le podría haber puesto un tag para que sea un poco más prolijo. Y voy a bindear, es decir, enlazar el puerto 3000 del container, que es el que expone Grafana para accederse, al puerto 3003 de mi computadora. El 3000 ya lo tengo en uso por otro Grafana, entonces, para no confundirme, le asigno otro número. Y ahí, digamos, va a iniciar esta máquina virtual con la configuración de credenciales que ya le cargué, digamos, en su sistema de archivos. Bien. Esto tarda unos minutitos en cargar. Cuando levanta, van a poder ejecutar localhost, que es mi máquina local, apuntando al puerto 3003. Y nos va a pedir que nos autentiquemos. Por default, como si fuera un router de TP-Link, es admin. Obviamente que nos va a pedir que lo cambiemos ni bien ingresamos, ¿sí? Así que ingresamos una contraseña personalizada más fuerte. Y esta contraseña va a ser el del usuario admin. Después vamos a ver un poco cómo funciona la administración de usuarios. Bien, así que este es el acceso, digamos, el home de Grafana. Todavía no tengo ningún dashboard acá abajo y para poder crearlo voy a tener que configurar una entrada de datos, ¿sí? Entonces me voy a configuración y elijo la opción Data Sources. Agrego una nueva Data Source y ahí puedo buscar entre todas estas opciones, que son las que les conté, que vienen por default. Fíjense que también hay algunas bases de datos soportadas, obviamente mediante queries, ¿sí? Y entre todas estas opciones está CloudWatch. Entonces lo selecciono. Y a partir del momento en el que selecciono, como yo ya cargué las credenciales, puedo dejar este Authentication Provider Default. Estos ítems de información son bastante útiles realmente. Cuando apoyan el mouse, digamos, les trae info. Ustedes podrían elegir acá también Access and Secret Key y cargar a mano los datos que yo cargué en ese archivito. Pero lo bueno del SDK es que ya está, digamos, preconfigurado y encontré que es mucho más estable. Entonces, cargamos las credenciales en un archivo y podemos levantar el Docker de esta forma, donde solamente le vamos a definir, si queremos, la región default. En este cliente es Sudamérica, así que ponemos SA East 1. Y al hacer clic en Save and Test, no solo nos guarda la configuración, sino que nos va a decir si pudo acceder a la cuenta. Me acaba de dar un error por Internet Server Error. A ver qué pasó acá. Veamos. Acá tienen un poco de debug, si lo necesitan. Aparentemente no se pudo conectar con el servidor de Amazon. Acá. Veamos si puedo sacar esta zona de default. Voy a poner US East 1.
Bien, acá me dice que el data source está funcionando porque aparentemente, cabe aclarar que son las mismas credenciales, ¿no? Aparentemente, la configuración que le habíamos pasado de SA East, en ese momento no le respondía el servidor HTTP. Fíjense que acá me dice request completed y created AWS session. Tienen todo el debug, aprovechando que usamos un Docker, ¿sí? Y si hay algún error, nos va a decir por qué. Acá había fallado la conexión a SA East 1. Entonces lo que hice fue cambiar la ubicación y ahora responde correctamente. Bien, a partir de este momento ya tenemos configurada la entrada de datos. Si nosotros volvemos a Data Sources, ya tenemos una que es CloudWatch. Acá ustedes podrían tener una sábana de Data Sources donde tuvieran un montón de entradas y justamente tendrían todas centralizadas, que es un poquitito la gracia, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un dashboard que es de lo que menos tiempo lleva, digamos, una vez que tenemos estos pasos previos realizados, que son un poco más técnicos. Vamos a ir acá al botoncito de dashboards, que son estos 4 cuadrados que parecen más bien de Windows. Vamos a administrar y creamos un nuevo dashboard, ¿sí? Desde el momento en el que están acá, ya están editando, o sea, es como medio live, digamos. Así que vamos a agregar un panel, ¿sí? Lo primero que va a necesitar saber este panel para generarse es cuál es nuestra fuente de datos. En este caso tenemos una sola, pero si tuviéramos más de una, elegimos cuál es la que corresponde. Y fíjense que acá les dice Query Mode, o sea, de qué modo obtiene la información. Acá tenemos tanto las métricas como los logs, ¿sí? Si usamos las métricas, vamos a poder acceder a los recursos, que es lo que vamos a hacer ahora. Y si usamos los logs, nos va a mostrar información de, digamos, los grupos de logs, que serían como, entre comillas, los archivos que se generan a partir de, o mejor dicho, la persistencia que se genera a partir de las entradas de datos que tenemos configuradas en Amazon. Le seteamos la región. Y acá en Namespace, como les decía, es un poco los recursos. Fíjense que acá no necesité configurar nada. Directamente Grafana, mediante la entrada de datos de CloudWatch, me ofrece todos estos recursos. Aclaro que esto no es inteligente, es decir, este cliente no tiene, por ejemplo, un DynamoDB, pero me ofrece la opción porque es parte de los namespaces posibles. Acá vamos a usar S2, que por ahí es lo más sencillo para este ejemplo. Y voy a elegir la métrica de CPU Utilization. Quiero saber cuánto se está usando el CPU en las instancias de esa ubicación. Y ahí ven que automáticamente me está tomando los datos como podrían aparecer en la misma consola de CloudWatch. Voy a poner Apply para guardar estos datos. Le voy a agregar acá SA East1, EC2, CPU Utilization, por ejemplo. Y si quiero crear otro, hago clic acá para crear un nuevo panel. Y supongamos, por ejemplo, que de esta misma región yo quisiera obtener métricas del RDS. Y el dato que me interesa es la conexión a base de datos que pueda tener, por ejemplo. Y acá, en este caso, como apunto, esta métrica la puedo obtener de un solo RDS, le tengo que pasar la dimensión. Por ejemplo, la identificación del nombre de base de datos, es decir, el nombre de esa base. Y esto, cuando haya una disponible, me lo va a cargar automáticamente. Estoy buscando ahora porque estoy segura que ya tenemos alguna. Quizás es un clúster la que tenemos disponible. O quizás no está en esta zona. Pero automáticamente cuando está disponible te lo autocompleta, por así decirlo. Si yo uso, por ejemplo, como una instancia S2, obviamente va a cambiar la métrica que utilizo. Pero supongamos que busco las operaciones de lectura a disco, acá me va a cambiar lo que puedo utilizar y le puedo buscar por una instancia específica. Por ejemplo, al usar Instance ID, fíjense que acá me está tirando un listado de todas las instancias que tienen esa ubicación el cliente, ¿sí? Y eso me permite, a partir de esto, graficarlo. Esta es una instancia que claramente no tiene mucho consumo de disco. Vamos a ver si nos puedo mostrar con la CPU Utilization. Y esta es otra forma de graficarlo, donde solo me muestra los eventos en el tiempo donde tiene datos, en lugar de generarme una onda. Algo que también nos ahorró bastante tiempo a mi compañero y a mí en
en lo que es el uso de Grafana son los dashboards que están preconfigurados, digamos. Se imaginan que Amazon obviamente va a tener alguna herramienta, digamos, para que sea más sencillo de cargar todo esto, para que no tengamos que tomar todos los datos juntos. Entonces también tenemos la posibilidad de ir al dashboard y a la hora de administrarlos, que lo voy a guardar con un nombre, ya lo estaba dejando sin guardar. Puedo crear un nuevo dashboard, pero en lugar de hacerlo de esta forma gráfica, digamos, elegir la opción importar. Y ahí le ingreso el valor del dashboard. Creo que el que tenía preparado para esta clase era 11265. Y acá te dice la última actualización que tuvo, cuál es el nombre por default, en qué carpeta lo quiero dejar, si es que lo estoy utilizando, y qué data source utiliza, ¿sí? Ahí obviamente que seleccioné la única que tengo, que es la de CloudWatch. Al hacer clic en importar, me va a traer este dashboard que ya estaba creado, digamos que es, entre comillas, oficial de Amazon, y ya trae algunos datos, digamos, preconfigurados para que yo no tenga que tomar lo obvio. Por ejemplo, seguramente me va a interesar tener algún dashboard del uso de CPU. Entonces, ya me lo trae de esta manera. Esto también es editable, o sea, no por importarlo se vuelve algo estático. Yo puedo hacer clic y editar el dashboard, por ejemplo, para cambiarle el color o elegir que me muestre barras en lugar de líneas, por dar un ejemplo. También es interesante que se puede ver las expresiones que utilizan, entonces quizás no me interesa todo el dashboard, pero me llama la atención algún cuadrito, algún panel en particular que me quiero traer, podemos copiar estas configuraciones y van a ser compatibles con nuestro dashboard y demás. Y obviamente los cambios son siempre on the fly, o sea, los vemos reflejados en forma instantánea. Cuando yo tengo más de un dashboard configurado y me voy al home de Grafana, acá tengo la lista de los que tengo creados o de los que vi recientemente y obviamente que los puedo elegir. Y a la hora de configurar alarmas, que por ahí es una de las funciones que generalmente se asocian con Grafana, tenemos algo similar a estos data sources, ¿no? O sea, tenemos un apartado de alerting, ¿sí? Y tenemos un apartado de notification channels, ¿sí? Estos canales de notificación siguen una lógica bastante parecida a los data sources. Una vez que agregamos un canal, nosotros lo podemos asociar libremente a cualquier monitoreo. Entonces, ahora, por ejemplo, voy a crear un bot de Telegram para generar una notificación nueva. Voy a asignar el nombre Telegram para mí, porque va a escribirla a mi cuenta. Y la opción que voy a elegir, ven que hay muchísimas realmente para elegir. Me olvidé de mencionar entre las que usamos Teams, que también muchos de nuestros clientes lo usan y lo tenemos disponible. En este caso voy a ir por Telegram. Lo que me pide es este token del bot, ¿sí? En este caso voy a crear uno nuevo exprofeso. Van a tener también un link para hacer esto, pero justo tenía los pasitos acá. Se comunican con BotFader si quieren usar este medio. Voy a generar un nuevo bot y me va a preguntar qué nombre le quiero poner. Vamos a ponerle Grafana Test 2306-2021. Y ahora le ponemos un nombre de usuario, que bien puede ser el mismo. Y esto nos da el token de este bot. Este es el dato que nos interesa, ¿sí? Entonces, cuando yo le copie este dato, voy a autorizar a Grafana a comunicarse usando este bot que yo acabo de crear. También le tengo que dar un chat ID, que es a quién va a notificar cuando haya una alarma. Entonces puedo obtener mi conversación, por ejemplo, de chat ID bot. Creo que era este. Sí. Acá está. Este es mi ID de Telegram. Se lo paso al bot. Y tenemos algunas opciones de notificación. Por ejemplo, incluir una imagen del evento asociado y demás, ¿sí? Entonces lo guardamos.
Y ahora, cuando yo quiera configurar una alarma, si yo me voy a mi dashboard, por ejemplo, a este DS2, puedo decirle, acá en la parte de alert, puedo generar una nueva alerta. Bueno, justo esta es una query, así que no sería el caso, pero lo puedo hacer en la default que había creado yo. Denme un minuto. Acá está. En este que había creado en primer lugar con ustedes, puedo generar una alerta y lo que me va a pedir es, obviamente, un nombre. Me va a pedir cada cuánto tiempo lo evalúa y por cuánto tiempo de uso. Yo lo voy a configurar en un minuto para que salte la alarma. Y obviamente nos pide una condición. En este caso, cuando el promedio, yo le voy a setear que esté arriba de 5, que es un consumo superior que tiene ahora, está alrededor del 8%, para que me alarme. Lo voy a poner en 3, por las dudas. Y ahí fíjense que pregunta a dónde enviar las notificaciones y qué mensaje mandar. Entonces, la única opción de a dónde enviarlo, de acuerdo a lo que configuré, es mi Telegram. Y el mensaje es: alerta, se ha disparado el consumo de CPU en la instancia monitoreada. Y yo puedo testear la regla antes de configurarla y me va a evaluar la condición y me va a decir que es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque está evaluando que el consumo de CPU es del 9% y yo le seteé que el máximo era 3. Así que voy a aplicar este conjunto de reglas y en unos minutos seguramente me va a estar llegando la notificación mediante el bot para decirme: hey, saltó esta alarma. De acuerdo, obviamente, a la configuración que apliqué recién. Esto tiene un poleo que en general es cada 2 minutos aproximadamente, así en la configuración default. Así que eso es más o menos lo que va a tardar. Bueno, la idea de esta intro, como les decía, volviendo al principio, era mostrarle un poco creo yo, lo simple que es esto. Hace una hora no teníamos idea cómo funcionaba, digamos, y ahora no les digo que somos unos genios, pero por lo menos tenemos para jugar. Sencillamente creando un usuario con permisos de solo lectura, pueden ustedes empezar a probar estas funciones y ni hablar a medida que incorporen más data sources, ¿sí? O sea, eso es realmente muy importante, o muy importante, mejor dicho, les va a facilitar mucho el tipo de proyectos donde se emplee esta herramienta. Nosotros con José en este otro proyecto tenemos 2 entradas de datos que son, por un lado, lo que es AWS y también lo que es Kubernetes. Y fue bastante desafiante por ahí en comparación con esto la parte de Prometheus, pero es lo que nos va permitiendo expandir nuestro scope como DevOps. Quería dejar un minutito para las preguntas. No sé si había alguien que quería consultar algo puntual. Sé que fui medio rápido, quería aprovechar el tiempo. Ahí tengo un mensaje en el chat, veo. Yo pasé por el chat el link de la encuesta, pero cualquiera que quiera hacer una pregunta puede abrir el micrófono y consultar. Espero no haberlos dormido a todos. No, muy interesante. Este es el dashboard que tenemos en el otro proyecto. Como pueden ver, en este momento está caída la entrada de datos, entonces no es capaz de graficar nada. Como está caído todo el clúster de Kubernetes, no nos está pudiendo mostrar nada, lo cual muestra que una herramienta de monitoreo es solo tan buena como los datos que recibe, ¿no? Es un poco la idea de Grafana. Estoy viendo que no me llegó el mensaje todavía, así que mientras dejamos abierto el espacio me voy a fijar qué pasó por ahí. A ver si podemos mostrarlo antes de que termine la presentación. Ven que acá, ante una alarma, ya me muestra el corazoncito roto y el momento desde el cual se disparó la alarma.
Sí, me parece que tengo algo mal configurado en la salida de datos, porque lo contrario debería estar alarmándome. Como el estado es alarma, ya debería haber enviado la notificación. Me queda pendiente para con ustedes ver por qué falló, pero la configuración está bien. Lo más probable es que o le haya copiado mal el token, aunque creo que tiene también una advertencia cuando no... también lo otro que es posible es que yo tenga que iniciar una conversación con el bot para autorizarlo a leer a mí. Ahí lo que hice, esto es un dato para cualquier bot de Telegram que levanten. Le tienen que mandar, generalmente le tienen que mandar un /start como para autorizarlos a interactuar con ustedes. También como dato, obviamente, le pueden cambiar la imagen de perfil o el nombre que muestra mediante el mismo botfather. Yo los uso bastante. De hecho, esto que tengo acá arriba es una wishlist de Mercado Libre, que me avisa cuando publican productos retro que me interesan. A ver si quedó alguna otra duda en el chat. Unos mensajes nuevos. Bueno, me alegra que les haya gustado. Siento que fui un poco rápido, pero les agradezco los comentarios. Espero que les haya gustado. Realmente creo que tiene potencial la herramienta y sobre todo que está muy bueno perderle el miedo, tanto a probar cosas nuevas, que creo que en Incluit mucho no lo tenemos, pero también a compartirlo. Yo aprovecho para agradecer a todas las personas que colaboraron en hacer esta presentación posible y también en facilitar mi trabajo con otras herramientas. Si te parece, la dejamos acá, Sabri. Sí, genial. Gracias a todos por sumarse y gracias, Andrés, por compartir tus conocimientos. Cerramos el espacio nomás. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.